Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora. Una vez con ustedes más en este espacio para compartir la palabra del Eterno con ustedes. Espero que estén bendecidos, que estén bendecidas sus familias, que la gloria de Dios sea sobre sus vidas. Y estamos en unos tiempos eh, proféticos muy preciosos del Espíritu de Dios, donde debemos saber cómo movernos en esos tiempos proféticos. Hoy queremos hablar de la fiesta de los Maxó o Maxá o panes sin levadura. Es algo muy precioso. O los panes ácimos también se llaman los panes ácimos. Y es una fiesta o es un tiempo profético donde nos marca, después de Pesa, nos marca esta pauta que es los panes sin levadura. Todo esto tiene una connotación muy rica y muy poderosa espiritualmente, donde el pueblo sale de Egipto y pues come apresuradamente, cuando sale de Egipto come apresuradamente pues panes sin levadura, hierbas amargas, sabemos lo del cordero. Y Dios les dice que recuerden esto durante 7 días. Y lo vamos a leer en Levíticos capítulo 23, verso 6 dice: Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Yahweh 7 días comeréis panes sin levadura. Y dice que o sea, que dura 7 días. Esos 7 días terminan este próximo viernes, 6 de la tarde. eh, Terminan, son los 7 días, y creo, o el sábado, el sábado, perdón. Termina y dice que coman pues panes sin levadura. Vamos a mirar, entonces sabemos que los panes sin levadura también se llaman en hebreo maxó o maxá, que significa ácimo o pan sin levadura. O sea, vuelvo y lo repito, en hebreo es maxó o maxá, que significa ácimo o pan sin levadura. Eh, ya nos queda ahí claro. Y en Deuteronomio capítulo 16, Deuteronomio 16, habla algo acá, también 16, versículo del 3 al 4. Dice: No comerán con ella pan con levadura, 7 días comeréis con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y en esta versión dice: No comerán en ella nada leduado, 7 días comerán en ella ácimos o maxó, o sea, panes sin levadura, pan de aflicción, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto, pues apresuradamente saliste de la tierra de Egipto. Entonces dice: los ácimos se les conoce también como pan de la aflicción o humillación o pan de la humillación. La palabra aflicción en hebreo es oni, de la raíz anak, que significa humillación o mansedumbre. El pan representa esa mansedumbre. Por eso dice que no comamos panes que leduados, porque la levadura, pues la levadura es todo aquello que viene y afecta el pan. Lo hablábamos, es todas esas fuerzas externas que ledúan el pan o lo influencian, todas esas cosas de afuera que vienen a influenciarnos a nosotros para que nosotros perdamos como ese horizonte, o perdamos esa esencia que Dios quiere que haya en nosotros. Yo creo que es una de las partes más complejas como hijos de Dios, sacar todo lo que es la levadura. Y miren, algo tan tremendo, y es que en todas las estaciones proféticas, casi todas se celebran con panes sin levadura. La única donde se permite comer panes con levadura es en Shavuot, cuando viene el Espíritu Santo. O sea, es una connotación, y quiero hacer acá como un paréntesis, es una connotación donde Dios está diciendo: ya pasaron todos los procesos, pasaron todas las estaciones, se santificaron, y ahora
los voy a poder bendecir. Ahora les puedo dar de esa levadura que hay en el mundo, o sea, de los sueños, de los deseos, de las bendiciones que queremos. Ahora sí se las voy a dar porque tienen la suficiente madurez espiritual. Eso no los va a afectar, no va a quebrar la relación conmigo y no los va a hinchar, o sea, no van a maltratar a los demás cuando tengan la bendición, porque mucha gente cambia cuando tiene la bendición, porque eso es lo que hace la levadura, nos hace engrosarnos con las cosas que están acá abajo terrenales, pero cuando estamos tan procesados, esas cosas terrenales son importantes, pero no son tan importantes, no alcanzan a ser tan importantes como la relación con Dios. Y no diciendo con esto que no queremos la bendición, no, pero ya hay un nivel de tanta muerte a las cosas materiales y a las cosas del mundo que eso pasa a un segundo plano, las disfrutamos, nos las gozamos, pero eso no va a ser el punto de vista el cual tenemos que estar cuidando. Entonces la palabra en hebreo para levadura es seor, de la raíz sar, que significa algo que se hincha o está fermentado, que en hebreo hamet, algo que está agrio o ácido. También se usa para amargura o opresión. Cuando tenemos mucha levadura, pues va a haber mucha opresión en nosotros. La paz se va a desaparecer de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que revisar mucho porque cuando hay mucha levadura hay mucha turbulencia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la levadura que hace trae entretenciones, trae angustias, trae desesperación. Porque cuando vemos que otros avanzan entre comillas, nos va a coger que una depresión, nos va a coger una opresión, nos va a coger a nosotros un afán o una amargura. Por eso dice la palabra de Dios que tengamos cuidado, que no brote una raíz de amargura en nosotros, que por eso muchos se han contaminado y no han alcanzado que la gracia de Dios, o sea, la han dejado de alcanzar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque han dejado que sus vidas se llenen de esto agrio, o sea que miramos que la levadura es algo agrio, entonces es muy tremendo cuando eso ácido entra en nuestras vidas. Mire, todo lo ácido que hace trae enfermedades. La palabra de lo alcalino es lo que trae en nosotros salud, o sea, lo alcalino, los alimentos alcalinos, los ácidos son los que detonan toda clase de enfermedades. Que la amargura es que ácida, reseca los huesos, la falta de perdón y una cantidad de cosas que vienen a nuestras vidas para que nuestra vida se vuelva ácida y se vaya desequilibrando nuestra vida espiritual y nuestro cuerpo físico, porque si estamos debilitados físicamente, pues no le vamos a poder servir al Eterno como le debemos servir y con la fuerza que quisiéramos servirle, con la entrega que quisiéramos servirle. Entonces la levadura que hace cortar el mover de Dios en nosotros, hace menguarlo. Si debiéramos estar en 10, podemos estar fluyendo en 4. Entonces desacelera nuestras vidas, se ve muy inflado, o sea, es como un pan, se ve muy bonito, pero muchas veces compramos un pan, usted lo corta y está lleno de aire, está coco por dentro, o sea, era una sola apariencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso de la levadura porque es todo lo ácido de nuestras vidas. Y donde hay un ambiente ácido, pues es propicio para toda clase de manifestaciones demoníacas, para toda clase de enfermedades. Entonces es muy sutil, la levadura es muy sutil. Usted se ve muy bonito, como ese pan. Si ponemos el pan al espejo, él se ve muy bonito. Pero cuando se abre, o sea, habla, le sale lo ácido. Cuando camina, cuando interactúa, pues se le ve la levadura. Entonces, yo me puedo estar viendo muy bien, pero pueden haber ese tipo de cosas. Entonces Dios, la interpretación profética de Yeshua o de Cristo, Él es el pan sin levadura, o sea, Él es el germen de vida. Wow, tremendo esto. El pan de vida, el pan que descendió del cielo, el germen de vida, o sea,
el que le da vida, ese pan sin levadura. Entonces, wow, tremendo eso, o sea, Él es ese germen de vida, y vuelvo y lo repito, el germen de vida. O sea, es ese pan sin levadura que descendió del cielo y, y es algo muy precioso y muy tremendo. Lo que Dios quiere es que saquemos la levadura. ¿Qué hace la levadura? Ponernos carga. ¿Qué hace la levadura en nosotros? Ponernos obstáculos en nuestras vidas. Ahora, pero no es que, ¿qué hace la levadura? No, es que, perdón, ¿cómo dejamos nosotros que esa levadura nos influencie y entre en nosotros? Entonces, si Él es el pan de vida, mire Juan 6:35, mire esto tan hermoso, Juan 6:35, mire lo que Él dice. Juan capítulo 6, verso 35, dice, y Cristo les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, amén, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Wow, Él está diciendo, yo soy el germen de vida. Wow, tremendo, el que da la vida. Es el pan de qué? De vida. Y si ese pan no tiene levadura, nosotros también no debemos tener levadura. Mire, la levadura, cuando hay mucha levadura siempre estamos buscando títulos, puestos, posiciones, estamos buscando figurar. Y mire, como dice la palabra del Señor, que siervos inútiles somos porque hicimos lo que nos mandaron a hacer. Oiga, al menos que podamos llegar a estar a la altura de los pies de Cristo para aprender sus enseñanzas, al menos que podamos llegar a ser esos siervos inútiles que hicieron lo que se les mandaron. Y no estar ostentando una cantidad de títulos y cosas y de posiciones y no estar haciendo lo que Dios nos mandó. Entonces, qué bueno que podamos llegar a estar a los pies del Maestro y poder entender lo que Él quiere para nosotros. Poder entender qué es lo que debemos sacar, poder entender qué es lo que debemos restaurar, que podamos entender qué es lo que nos corta vuelo, qué es lo que no nos deja fluir en eso profético, qué es eso que no nos deja conectarnos con la fuente eterna que es el Padre, que es Cristo y y qué es lo que tiene contristado al Espíritu Santo de Dios, porque tanta levadura contrista al Espíritu Santo. Tanta cosa que hacemos y hacemos que se vuelve tan viciado, va apagando al Espíritu de Dios y no opera en la magnitud que Él quisiera operar porque Él es un caballero. Tremendo, tremendo. ¿Y cuál es el sentido de esta fiesta y de los días que faltan después de que usted escuche hoy la prédica? La fiesta comenzaba, lo hablamos la vez pasada, desde el sábado pasado hasta este próximo sábado. Pero durante toda la semana, lo que el Eterno busca de su pueblo es que nos examinemos de no tener levadura. Entonces, porque un solo poco de levadura leuda toda la masa, leuda todo nuestro corazón. Como siempre lo hemos dicho, cada fiesta es un examen que nos vamos a hacer. En la de Pesa nos teníamos que cerciorar que Jesús así fuera nuestro Mesías, nuestro Cordero, porque Él fue entregado. Teníamos que asegurarnos de verdad haber recibido ese sacrificio, de estar de verdad honrando la sangre de nuestro Señor. Y ahora en panes sin levadura viene otro examen, y seguramente de hoy hasta el sábado e indefinidamente nos vamos a tener que estar revisando la levadura. Pero la instrucción de nuestro Dios es que durante toda la semana estuviéramos revisando esta parte. Vamos a entender varias cosas. Todavía de pronto alguno estará pensando que estas fiestas no son para nosotros, los gentiles, los de las naciones. Pero yo quiero recordarles que aún en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, Pablo, que es quien le predicó a los gentiles, y por predicarle a los gentiles muchos llegaron a ser hijos, herederos,
Pablo les decía en Primera de Corintios capítulo 5, versículo del 6 al 8, Pablo fue llamado a los gentiles a predicarles. Entonces en este caso Pablo, lo que les voy a leer, no le estaba hablando a judíos, le estaba hablando a personas como nosotros que estaban llegando al conocimiento de Yeshua. Y mire lo que les dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta. En el versículo 8 le dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces mire que ahí Pablo les estaba diciendo: celebremos pues la fiesta, pero no con esa vieja levadura. ¿A quién le estaba hablando de celebrar fiesta? A gentiles que se estaban convirtiendo a Cristo. Entonces yo creo que esto nos sigue aclarando más y más dudas de que las fiestas sí son también para nosotros, de que las fiestas no son de Israel, dice la palabra que son del Eterno y que son eternas. Las fiestas, dice, son de Yahweh, no de un pueblo, son de Yahweh. Y si Yahweh, todo el que quiera venir a él, lo recibe como hijo por el sacrificio en la cruz, todo el que venga a ser hijo por ese sacrificio debe celebrar las fiestas. Bueno, hay algo supremamente importante para entender en esta fiesta antes de hablar de las clases de levadura. Mire, siempre el Padre en la palabra siempre da una instrucción, y es: cuénteselo a las otras generaciones, cuénteselo a sus hijos, cuénteles lo que yo hice con ustedes. Cuente por dónde los he traído, cómo los salvé con mano poderosa, les decía también a ellos, cómo les abrí el mar, cómo los libré de Faraón, cómo los saqué de Egipto. Y algo importantísimo para que usted, si algo quiere recordar de esta prédica, quédese con esta parte. La esencia de esta fiesta es sacar la levadura de la que cogimos cuando estábamos en Egipto. Pero el requisito clave para usted decir: yo cumplí con esta fiesta, yo pude pasar el examen de panes sin levadura, es asegurarnos de que de verdad salimos de Egipto. Mire, en Pesach se sacrifica el cordero, en panes sin levadura se sale de Egipto. Entonces yo no puedo decir que yo celebré esta fiesta o que cumplí con celebrar esta fiesta como el Eterno lo manda. O pase a ese nivel, porque son estaciones, Sí. son estaciones proféticas, para que lo entendamos así. Salí de Egipto y ahora voy a descontaminar mi vida. Es el segundo peldaño que debe caminar un creyente, y es un peldaño complejo. Entonces la fiesta manda a limpiarnos de la levadura que cogimos en Egipto, pero obviamente habiendo salido ya de Egipto. El examen para hacer hoy es si todavía estamos en Egipto. ¿Qué es Egipto para los que no lo saben? Egipto es el mundo, las costumbres del mundo, lo que hacen las personas que no temen a Dios, las personas que no viven con unas leyes, unos mandatos, unos preceptos, sino que viven la vida a su manera. Egipto no tiene problema con atender órdenes, con sujetarse a autoridades. Egipto no tiene temor a Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué parte de tu vida, qué áreas de tu vida todavía están en Egipto? Ese es el examen para hacer en esta fiesta, porque en panes sin levadura es para salir de Egipto y quitarnos la levadura que cogimos allá en Egipto. Entonces, mire lo que dice en Éxodo capítulo 13, lo va a leer desde el 3 hasta el 10. Dice: Moisés le dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca desplegando su poder. No coman pan con levadura. Ustedes salen hoy en el mes de Abib,
El mismo mes, ¿se acuerdan? El primer mes del año en el calendario hebreo judío. Y en este mismo mes deberán celebrar esta ceremonia. Y les voy a leer el versículo 8. Dice, ese día ustedes les dirán a sus hijos, esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Deberíamos nosotros, todos los que ya salimos de Egipto, que tuvimos un nacimiento de nuevo, contarle a nuestros hijos cómo Dios nos sacó con mano poderosa de ese estado de pecado en el que veníamos. Cómo Dios nos abrió el mar, nos facilitó, puso personas que nos predicaran, que nos ministraran, que nos aconsejaran, que nos dieran una Biblia, y cómo llegamos a conocerlo a Él. ¿Y sabe por qué es tan importante que las otras generaciones sepan de ese éxodo? Porque eso fue un éxodo. Cuando usted y yo salimos de las parrandas, de los bailes, del adulterio, de la fornicación y de tantas cosas que se hacen en el mundo, y salimos de ahí y nos empezamos a apartar y a consagrar, eso es el éxodo de nosotros. El de ellos fue geográfico y espiritual también, pero el de nosotros fue espiritual. No fue que nos fuimos a otra ciudad, sino que espiritualmente salimos de una condición para empezar a caminar en santidad. Ese es el éxodo de nosotros, los gentiles. Se lo deberíamos contar a nuestros hijos, y fuera de eso, contarles también que viene otro éxodo para todo el mundo, y es para los que de verdad son comprados a precio de sangre. Vamos a tener, recuerden, el milenio, y vamos a pasar, Dios nos va a llevar a cielos nuevos, tierra nueva. Va a venir Jesús a gobernar aquí en la tierra, y ese va a ser nuestro otro éxodo. Entonces, esto es demasiado importante entenderlo hoy. Y dice el 9, mire esto tan importante. Esas palabras, eso de que Él nos sacó con mano poderosa de Egipto, nos libró, esas palabras estarán como señal en tu brazo y como recordatorio entre tus ojos. Otra versión dice en tu frente. Para que la Torá, para que la palabra, para que los mandamientos del Eterno estén en tu boca. Como un memorial delante de nuestros ojos. Porque el Señor los sacó de Egipto desplegando su poder. Mire esto tan importante. Cuando una persona de verdad corta conexiones con Egipto, muere a esa vida pasada y de verdad comienza a vivir como manda el Creador, cuando usted comienza a atesorar la palabra del Eterno en su mente y en su corazón, es como viene a ser una señal en el brazo y en la frente. ¿Qué le parece? Que esto, ¿a qué se le asimila esto? Cuando vamos a Apocalipsis y escuche lo que dice. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y como el enemigo todo lo copia y lo distorsiona, ya viene en Apocalipsis 13, 16 a decir, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, en la mano derecha o en la frente, dice otra versión. Entonces, quiere decir que el Eterno marca a sus hijos, a los que hicieron pacto con Él, a los que salieron de Egipto, a los que decidieron atesorar su palabra, ponerla en su mente y en su corazón. Dice la palabra que somos sellados. Y viene el enemigo y también va a poner sello y también va a poner marca. Pero entonces, ¿de qué marca? Siempre hablamos de la marca del enemigo y del 666 y que no podrán comprar ni vender y todo esto. Poco hablamos de la marca que Dios también coloca. Es que Él fue el que instituyó lo de la marca. Y es cuando atesoramos su palabra, somos sellados. El sello del Espíritu de Dios va en nuestra frente. Y si atesoramos la palabra, y dice tan claro, la tendrán como una señal en tu brazo y como recordatorio entre tus ojos. Dios sabe muy bien quiénes tienen el sello. ¿Cuál es el examen y lo que hoy tenemos que revisar?
yo ya salí de Egipto, yo vivo solo para Dios, yo todavía tengo alianzas con el mundo. Hay una parte de mí que está con Dios, pero hay otra que no he podido cortar. Asegúrate hoy porque es necesario que tengamos este sello. Amén. Porque hay otra parte en Apocalipsis, no la tengo acá, y donde se le da orden a los ángeles de hacer daño a muchas cosas, pero dice, pero a los que tengan el sello, ellos no pueden ser tocados. O sea, lo del sello es supremamente clave que lo tengamos, y es supremamente clave que en un tiempo como estos sí nos evaluemos. Hay otra parte que dice la palabra en Éxodo capítulo 23 versículo 15. Dice, la fiesta de los panes sin levadura guardará 7 días, comerás los panes sin levadura como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Cuando él habla de que con las manos vacías, no se estaba refiriendo a llevar una ofrenda en lo físico, o de pronto también, pero aquí se refiere a que no podemos presentarnos en esta fiesta o en una semana como esta, o después de usted escuchar esta prédica. Usted no puede seguir como si nada. Usted tiene que presentarse delante de él con una actitud correcta, de integridad y de verdad. ¿Por qué? Usted no puede presentarse delante de él y decir, bueno, desde si tengo levadura yo renuncio a ella, amén. No, tenemos que hacerlo con sinceridad y con verdad, como decía Pablo a los Corintios, con un examen responsable. Señor, yo qué levadura tengo todavía. Todavía esta lengua me cuesta demasiado. Hablo con mucha facilidad, hablo de otras personas con mucha facilidad. Se me olvida esto de la lashon hará, de toda la ruina, la lepra que eso trae. Hablo de autoridades sin ningún control, no escatimo si es autoridad, si es un dirigente, si es un siervo, si es mi mamá. Hablo irresponsablemente con mucha facilidad, y después viene la lepra, y después vienen las enfermedades, y después vienen las consecuencias. Dice, no puedes presentarte a esta fiesta o en esta semana sin preparación. Mire, aquí se le está dando los versículos de lo que dice la palabra, como de qué levadura se refiere nuestro Dios, y enseguida vamos a ver varias clases de levadura. Esto hay que aprenderlo, hay que escucharlo para poder tener conocimiento, y cuando yo me arrodille y le diga, Señor, límpiame, láveme, yo tengo que tener conocimiento de cuál de esas clases de levadura o de otras yo pueda tener. Entonces vamos a hacerlo con sinceridad y de verdad, con un arrepentimiento genuino. Recordemos que en cada moadino, cada fiesta, decimos fiesta, pero no todos los moadín son fiesta. Digamos, en Pesa hubo fiesta, en la fiesta de panes sin levadura podemos decir un moadín de panes sin levadura, un tiempo de panes sin levadura. No es necesariamente una fiesta, es un tiempo. Es un tiempo que el Eterno apartó con un fin específico. Igual sabemos que en cada tiempo se abre un portal. Él va a estar muy, muy listo para escucharnos cuando empecemos a renunciar, a decirle que nos lave, que nos limpie. Bueno, ahora, ¿qué clases de levaduras hay? ¿Qué clases de levadura hay? Hay varias clases de levadura. Primero que todo, lo que decía mi esposo, que la levadura es una sustancia productora de fermentación que se usa para levantar diferentes tipos de masa. ¿Y qué es fermentación? Es la putrefacción de una sustancia al degradarse. Cuando hay una masa de harina y yo la le añado levadura, esa masa deja de estar en el original o en su estado natural. Ahí la alteré. Eso pasa, Dios viene y pone su Espíritu Santo en nosotros, pero esa levadura comienza a degradar, comienza a dañar, y no deja que la obra de Dios se perfeccione en nosotros. Entonces, mire, un poco de levadura leuda toda la masa. Tiene que ver con las pequeñas zorras que arruinan los grandes cultivos. O sea, aplica también a esto.
No, es que es una cosita, pero puede tirarse en una bendición, puede cerrarte una puerta, puede crear un derecho legal tan grande al enemigo que después venga y te dé un azote y después venga y te aflija. y las pequeñas, porque habla de las pequeñas zorras. Eso tiene una connotación y es que cuando las zorras se meten a los cultivos y no alcanza pues como para coger los frutos o las uvas, y así ese tipo de cosas, como es tan pequeña, entonces se monta y al coger la fruta madura, llega y desgaja todo el gajo, daña, daña flores, frutos verdes, o sea, desbarata todo el gajo, o sea, el daño que hace una zorra pequeña, en cambio la zorra grande, pues se paran dos patas y come, puede comer y coger el fruto, entonces se sube y al subirse desgaja la mata, o sea, el daño que hace es muy terrible y muy grande porque se come el fruto que estaba bueno y todos los que venían atrás para recoger, pues los dañó, o sea, hizo abortar, esa es la palabra, hizo abortar todo el fruto que venía en esa rama. Entonces las pequeñas zorras desgajan bendiciones desde raíz, desde nosotros, y eso es lo peligroso de esas pequeñas zorras, cómo pueden desgajar bendiciones de raíz sobre nosotros. Entonces vuelve y empiece, porque entonces si se desgaja, el gajo tiene que esperar que vuelva y crezca otra vez y eche otro retoño y vuelva a ver otra vez, pero si esa pequeña zorra no se casa, vuelve y hace el mismo proceso. Entonces un ciclos repetitivos que no se acaban en nosotros, así nos vayamos a la China, nos va a seguir persiguiendo lo mismo si no cazamos no es el lugar donde vivas, no es el barrio, no es la zona, sino que muchas veces es lo que cargamos en nosotros. Esto es muy importante y ¿sabe por qué es tan delicado esto de esas pequeñas zorras? Porque son pequeñas, entonces como son pequeñas no las vemos importantes. Y una de las cosas más delicadas que todos vamos a tener que revisar es el tema de la lengua. O sea, es de lo que más roba. Y uno dice, pero ese comentario, pero ese juicio, no, es que es verdad. No, ese juicio no fue a la ligera, es verdad. Ay, pero ¿cómo iba a callar esto? Pero ¿cómo no te cuento esta parte? Pero ¿cómo no le iba a decir tal cosa? O sea, nos cuesta demasiado callar, menguar, no defendernos, esperar en Dios, esperar que Dios defienda, que Dios haga. Esa parte nos cuesta demasiado y es de las zorras que más abundan. Y cuando dice en Santiago, cuando habla del problema de la lengua, dice porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y es muy tremendo porque dice que inflama la rueda de la creación. Quiere decir que ¿Qué es la lengua? la lengua, el problema de cómo la lengua puede hacer todo eso, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué quiere decir esto de que inflama la rueda de la creación o la altera? Que muchas veces hay cosas que tienen que ocurrir, pero un mal comentario, una blasfemia, una mentira, va y cambia el curso normal de algo que debía ocurrir. Alguien te iba a bendecir, pero viene otro y habla mal de ti, y esa persona dice, ya no lo voy a bendecir, no. Y resulta que eso era hasta mentira, y frenó esa rueda tenía que ocurrir, esa bendición te debía llegar, y esa persona la alteró, eso es muy delicado. Rompió el Entonces, curso. rompió ese curso de la creación que ya estaba asignado. Entonces, sí es bien delicado ese tema entre muchas levaduras que vamos a hablar. Hay una que es la levadura de los fariseos. Jesús explicó que la levadura de los fariseos era la hipocresía. Y con frecuencia les acusó de ser hipócritas. Y dice en Mateo capítulo 23, dice, en un versículo dice, añaden
a la palabra mandamientos de hombres. Se creen mejor que los demás, ponen cargas que ni ellos pueden llevar. Y en Mateo 15:9 dice, pero en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Bueno, estamos en un tiempo donde todo lo que es santo está siendo adulterado. Hay mucho engaño, están aboliendo muchas cosas santas, estamos en el gran tiempo de la apostasía. Los gobiernos cada vez más degradan la palabra de Dios, la anulan, la menosprecian, la prohíben en algunos, creo que en China ya está prohibida. Entonces es impresionante esta levadura. Tenemos que revisar y cuidarnos de no dejarnos contaminar o revisar en qué estamos practicando de esta parte. Hay dos, la levadura de los saduceos, niegan lo sobrenatural. Mire, y como niegan lo sobrenatural, son muy cortos de discernimiento. En Mateo capítulo 16 del 5 al 11 dice, llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaron dentro de sí, y Yeshua lo supo porque todo lo sabía, todo lo sabe. Pensaban dentro de sí, este nos dice esto porque no trajimos pan. Mire qué falta de discernimiento. Yeshua les dijo, cuídense de la levadura, está hablando de algo espiritual, de los fariseos y saduceos. Y ellos dijeron, ay, ya supo que no trajimos pan, se nos olvidó, nos está diciendo desde que no trajimos pan. Y Yeshua les dice, hombres de poca fe, porque están hablando de que no tienen pan. Todavía no entienden, no recuerdan el milagro que hice de los panes y los peces. Como quien dice, ustedes no disciernen nada. ¿Cómo es que no entienden que yo no hablaba del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces, esta levadura lo que hace es que es muy corto para entender lo sobrenatural. Todo lo cuestiona, todo lo razona, les es difícil creer en milagros, les es difícil creer que Dios puede hacer cosas sobrenaturales y todo se razona. Entonces se habló de pan y literal pensaron en pan físico y él les estaba hablando de algo mucho más alto. Entonces esa parte tenemos que renunciar también a espíritu de Grecia, a la dureza de corazón, la que le cuesta creer, que Dios lo puede hacer de nuevo, que Dios puede sanar, que Dios sí puede cambiar un corazón. Esta parte tenemos que renunciar a toda incredulidad. Viene 3, la levadura de Herodes. Esto tiene que hablar, te relaciona con la corrupción dentro del templo con el espíritu del mundo, o sea, cosas mundanas dentro del templo. También tenemos que revisar esa parte. Porque hablando en este caso del templo físico, o sea, en la misma iglesia se infiltran cosas del mundo. Y como todos lo están haciendo, entonces otros también lo hacen y lo vemos normal. Pero lo que es apartado para Dios tiene que ser santo. Y si empezamos a atraer el mundo a la iglesia, entonces ya no va a haber diferencia entre lo santo y lo profano. Y lo que pasa es que mucha gente lo hace es porque ven ministerios grandes y que les ha funcionado y que han sido unas estrategias para llamar mucha gente, sí, pero no se dan a la tarea de mirar si ese tipo de cosas son bíblicas o vienen de parte de Dios o del corazón de Dios, sino porque Julano lo hizo, entonces yo también lo hago. Y yo creo que esa parte nos ha faltado mucho en discernimiento y en investigar y mirar si va de acuerdo a la palabra del Señor, para mirar si nosotros seguimos por esa senda, porque entonces la gente copia el predicador de moda del momento, sin importar si ese predicador de moda del momento tiene desajustes, porque todos tenemos desajustes, pero hay desajustes muy grandes doctrinales y hay desajustes espirituales muy grandes y se van en esa línea, entonces salen siendo partícipes del pecado de esa persona. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener
un buen criterio espiritual, unas buenas bases y conocer la palabra del Señor para saber cuáles son esos límites proféticos que aquí lo hemos hablado mucho y de muchas maneras. A veces creemos que si entramos el mundo a la iglesia, la música del mundo, las modas del mundo, entonces vamos a ganar más personas para Cristo. Pero mire, lo que no se hace en el espíritu no va a permanecer. Y lo que se hace en la carne, tarde que temprano, va a caer, no va a permanecer. Entonces de nada sirve tener estrategias humanas o mundanas para sostener algo que es espiritual. Si una persona viene a la iglesia porque le pusiste una música del mundo y crees que así te lo vas a ganar, esa persona cuando ya no escuche esa música se va a ir, porque eso fue lo que lo trajo. Entonces, lo que no es en el espíritu definitivamente cae. Y lo que siempre es, todo lo que no haya establecido el Padre no tiene el respaldo del Padre y no va a ser fructífero. Así de sencillo se acaba el asunto, el discurso de todas las cosas, porque si el Padre no lo establece, el Padre dice, pero ese juego extraño, ¿quién lo pidió? ¿Quién pidió ese juego extraño? Yo no pedí ese juego, o sea, no, Dios no responde, entonces ahí tenemos que mirar eso. Mire, cuando estudiamos la vida de Herodes nos damos cuenta de que el Herodes que Yeshua se refiere era Herodes Antipas, el cual es mencionado 6 veces en la Biblia, al cual Yeshua en una ocasión lo llamó una zorra. Herodes Antipas fue también el que se casó con la esposa de su hermano y encarceló y mandó a matar a Juan el Bautista. ¿Cuál era la levadura de Herodes? Porque Jesús hace énfasis en guardarse de esta levadura. Esta representa el espíritu del mundo. Herodes vivía bajo este espíritu de libertinaje y de pecado. Una vida en desorden. Lo interesante de esta levadura es que puede ser muy llamativa y leudar toda la masa. Que hay personas que dicen, este espíritu del mundo le grita a tu carne, solo un poquito. Nadie se va a dar cuenta. Dios no quiere que sus hijos no disfruten y no sean felices. Eso lo escucha uno demasiado. No podemos ser felices. No, es que Dios sí nos llama a una vida de plenitud, pero a la manera de Él. Entonces, en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 2 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces dice también, guárdense de esa levadura, de la levadura de Herodes. Bueno, vamos a mirar la otra levadura de Corinto. En Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 5 al 6 dice, los corintios se preocupaban mucho por la sexualidad, fornicación, culto al cuerpo, a la imagen, por la apariencia, el vestido, etc. Entonces decía en esta cita, decía Pablo, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y no sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Y en Primera de Corintios también dice que cuando vuelvan, el versículo 21, capítulo 12, versículo 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación, laxivia que han cometido. Entonces, hay algo que está de moda y sabemos, ¿cierto? Toda la parte de la apariencia física, todo esto ha cogido una fuerza y no es mal estar bien, no es mal cuidar el cuerpo, claro que no, pero cuando ya hay una idolatría tremenda por esta parte que hace anular y que otros principios comienza a tener esto conflicto y a robarnos bendición. Entonces, en esta carrera dice que el cuerpo se va desgastando, pero que el espíritu va creciendo. Entonces, no es malo cuidar el cuerpo, pero a la medida que tu espíritu esté creciendo más de lo que estás cuidando tu cuerpo, si no, ahí empieza a haber un desequilibrio.
Y ni hablar del tema de la parte sexual y de todas, de inmoralidades, envidias y todo esto que conlleva la que es la levadura de Corinto, lo que se le hablaba a Pablo a los corintios. Otro tema para revisar, otro tema para revisar, porque todo lo que no, en todo lo que no haya la prioridad, donde la prioridad no sea buscar a Dios, estar bien delante de Él, asegurarnos de tener su presencia. O sea, si esa no es la prioridad, entonces ahí comienza a haber un problema. Pero si este tipo de cosas, esta búsqueda de buscar lo material, nos roba tiempo con Dios, nos roba las fuerzas y cuando vamos a orar ya no hay fuerzas para orar, para buscar su rostro, no ayunamos porque la parte física nos interesa demasiado. O sea, cuando esto empieza a robar y a quitar el equilibrio, ahí es donde empieza a ser levadura. ¿Vas a decir algo? Bueno, entonces de esto se trata esta semana, de esto se trataba esta fiesta, esta preparación y vamos a hacer ese examen con responsabilidad. Recuerde cuando después de que usted escuche esta enseñanza y vaya a buscar la presencia de Dios, hagámoslo con responsabilidad. Recuerden, con panes de sinceridad y de verdad. Decirle, Dios, ayúdame a identificar, yo necesito hacer mi diagnóstico, necesito de verdad renunciar a esas cosas, necesito trabajar en ellas y quiero que esa levadura no me leude, no me dañe mi relación contigo. Esa sería toda la enseñanza de esta fiesta. Bueno, Dios los bendiga a todos, la sangre de Cristo los cubra y un feliz fin de semana. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga.